Buen día, mi nombre es Carlos Chávez Quispe, bibliotecólogo de la Dirección de Gestión del Conocimiento. El taller que vamos a desarrollar el día de hoy es manejo de fuentes de información, búsqueda de libros, revistas y tesis digitales. Vamos a dar unos primeros alcances teóricos sobre las fuentes de información. Las fuentes de información tienen una clasificación que vamos a pasar a mostrar, que son las fuentes primarias, son aquellas fuentes de información que son nuevas, son fuentes de primera mano, fuentes que surgen como consecuencia de la presencia de un problema o fenómeno en algún aspecto del conocimiento humano. Por ejemplo, podríamos mencionar el tema que actualmente está dando la vuelta al mundo, que es el tema del COVID-19 o coronavirus, en donde es un problema que se está presentando actualmente y en el transcurso del tiempo va a aparecer un grupo o un científico que pueda dar la posible solución, puede expresar esta solución en un documento, puede ser un artículo o un libro, ¿no? En uno de estos casos se podría estar desarrollando una solución o una explicación al fenómeno existente. Eso sería un ejemplo, por ejemplo, para el tema de ciencias de la salud o biología. Pero también podríamos llevar esto a otra área del conocimiento como en la ingeniería. Puede ser que se desee estandarizar un proceso, como puede ser el caso de las normas ISO, y la norma ISO lo que busca es estandarizar un proceso en alguna actividad del saber, sobre todo al campo de la ingeniería o como ya se ha mencionado, el tema de los procesos. También existen las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias contienen información primaria que puede estar sintetizada o reorganizada o también puede ser reforzada o inclusive podría ser cuestionada, ¿no? Porque surge como consecuencia de la existencia previa de las fuentes primarias. Partiendo al tema del coronavirus, puede ser que otro científico desarrolle o explaye más la investigación elaborada en la fuente primaria, o puede ser que alguien plantee alguna alternativa, o puede ser que cuestione el procedimiento anterior propuesto en el documento. En el tema de ingeniería podría ser la continuación de la norma o desarrollando algunos puntos específicos de la norma, pero parte del documento original que vendría a ser la norma, ¿no? Por su parte, las fuentes terciarias vienen a ser aquellas fuentes que surgen como consecuencia del tratamiento documental. ¿A qué se refiere el tratamiento documental? Se refiere que estos documentos, fuentes primarias o fuentes secundarias, pueden ser sistematizadas bajo algún recurso en línea o algún criterio que permita ser localizado o ubicado, ¿no? Recuperado, como es un término con el que también se conoce. Vamos a colocar el caso del documento del coronavirus. Un artículo puede estar en un repositorio, en una base de datos, por ahí se puede localizar. El caso de las normas también puede estar en un repositorio, en un catálogo o en algún dispositivo electrónico donde se pueda acceder. Obviamente el tratamiento sería que este documento sea registrado para su localización, ¿no? Ahora, se entiende que existen pues tres tipos de fuentes de información. Vamos a llevarlo a un ejemplo que podamos desarrollar, ¿no? Un primer ejemplo que es el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio vendría a ser un documento que en este caso está solucionando un tema que es el tema del comercio internacional. Este tratado obviamente va a tener un documento, posteriormente este tratado va a tener un enfoque seguro, alguien o muchos van a desarrollar el contenido bajo varias ópticas del conocimiento, el derecho, los negocios, la economía, todo el impacto que puede tener el Tratado de Libre Comercio. Obviamente, incluso este documento va a tener ardorosos defensores como tal vez ardorosos críticos, y ellos también van a expresar su sentimiento o su base académica en un documento, ¿no? Que podría ser un libro, un artículo, una tesis. Un ejemplo de fuentes secundarias, lo que les he mencionado. ¿Y cómo sería en este caso una fuente terciaria? Por ejemplo, como vemos en una pequeña captura de nuestro catálogo en línea, ahí se puede ver que el libro, que vendría a ser nuestra fuente secundaria, se encuentra en nuestra colección. Está también registrado, ¿no?
en nuestro catálogo en línea, ¿no? Podría también estar inclusive el mismo tratado o una copia o un duplicado del tratado y estos podrían ser de consulta para todos. Y en este caso es un criterio que nos permite la información organizarla, ¿no? Es la fuente terciaria, ¿no? Entonces, de alguna manera es la aplicación de las tres fuentes de información. Y también podemos saber otro ejercicio más que nos indica lo siguiente, o nos pide lo siguiente, ¿no? Necesitamos información del 2017 sobre la producción de la quinoa en localidades de Puno y Ayacucho. La pregunta nos indica qué fuente nosotros podríamos seleccionar. Por ejemplo, una fuente primaria es una fuente de primera mano, una fuente que tiene la información más reciente, la más actual, pero sobre todo esta información es fuente de primera mano que una entidad o una persona que investigue el tema la ha producido, ¿no? En el caso de la tesis puede ser una fuente que esto toma información de una fuente primaria, ¿no? Podría ser en este caso una investigación de otra persona que ha hecho ya estos trabajos sobre el tema de quien está haciendo la tesis. Un libro, por ejemplo, el de Antonio Brac, podría también ser una fuente primaria, podría ser también, en este caso, podría surgir también de otros documentos preexistentes, pero en el caso de la información de la web del Minagri, vamos a ver que nos están pidiendo información estadística sobre producción por años, ¿no? O sobre todo el año 2017, como nos indica aquí el enunciado. Entonces, es una información que nos permite saber cuál es la producción, la estadística, la data de una determinada actividad productiva. Vendría a ser una fuente de primera mano porque me están pidiendo, una fuente primaria, porque me están pidiendo una información numérica, cuantitativa, o estadística de una determinada, de una determinada actividad productiva, ¿no? En este caso, sería la página web del Minagri. Ahora, no tiene nada que ver de que esto sea una página web o un artículo, un libro, esto va a depender de quién produce esta información, quién es el que llega a brindarnos y si esta persona lo ha elaborado desde el inicio, si es que puede detectar el problema, el fenómeno o la actividad que nosotros necesitamos conocer. Ahora, obviamente nosotros ya sabemos que existen fuentes de información, pero ahora nosotros necesitamos saber, tenemos que acceder a estas fuentes de información diversas que vamos a encontrar durante todo nuestro desenvolvimiento académico. Pero para poder acceder, nosotros necesitamos también manejar estrategias para poder acceder a estas fuentes, ¿no? Es importante saber. Puede suceder que en algún momento, a la hora que vamos a desarrollar nuestra investigación, tengamos que usar diversos criterios que, por ejemplo, vamos a conocer ahora. Previamente, voy a comentarles una anécdota introductoria al tema. En alguna ocasión, cuando se desarrolló este taller, habían alumnos de varias especialidades y había un estudiante que intentaba, hacía su mayor esfuerzo para buscar la información, pero no encontraba. Se invitó a que usara todas las bases, muchas de estas las vamos a conocer en un momento, y se empezó a hacer las búsquedas en bases como EBSCO, ProQuest, etcétera. Pero el usuario, el joven, el estudiante no podía encontrar el resultado deseado. Entonces me acerqué para conversar con él, qué había pasado, por qué no encontraba, y sucede que el joven estaba haciendo una búsqueda solo, por ejemplo, en español. Y lo recomendable, ¿no? Yo le digo, ¿y por qué no lo buscas tal vez en otro idioma, ¿no? Y el joven inmediatamente reaccionó y empezó a hacer la búsqueda en inglés y encontró muchos resultados. Sucede que esta pequeña anécdota nos menciona el tema del idioma y ese tema del idioma es una estrategia que también se podría usar. Tal vez uno dirá, oye, pero es algo muy obvio, muy simple, pero este caso puede ayudar para que un estudiante, un investigador, un docente, un alumno pueda lograr pues la información deseada, una estrategia tal vez conocida por algunos, pero tal vez no todos la tienen ubicada, ¿no? Como es el tema del idioma. Pero bueno, ¿en qué consiste una estrategia de búsqueda? Una estrategia de búsqueda es la traducción de una pregunta que queremos resolver a un formato entendible, ¿no? Un formato entendible en un motor de búsqueda, una base de datos, para recuperar la información descartando aquello que es relevante o pertinente, ¿no? Quiere decir
que debemos utilizar un criterio, que este criterio nos va a servir en las herramientas que vamos a utilizar, ¿no? Vamos a desmenuzar el tema, por ejemplo, qué pasos para desarrollar una estrategia de búsqueda, ¿no? Lo primero vendría a ser la delimitación del tema, ¿no? La selección de las palabras clave, plantear la búsqueda, ejecutar la búsqueda de información. Vamos a ir desarrollando los temas. Por ejemplo, al mencionar la delimitación del tema, delimitar el tema, me menciona algunos temas que debemos conocer, algunas indicaciones como plantear el tema, ¿no? Que es el tema que yo necesito buscar, ¿no? Por ejemplo, un tema podría ser el TICS, las tecnologías de la información y comunicación en operadores turísticos, ¿no? Es un tema que yo deseo buscar, lo estoy planteando, no es el tema que necesito. El periodo, el plazo de tiempo, ¿no? En que voy a abordar las búsquedas, ¿no? No podemos buscar información tampoco muy antigua, salvo que sea pertinente o recomendable, o tampoco irnos al extremo en buscar en un año o 2 años. Va a depender muchas veces la recomendación que les den los docentes, asesores o investigadores, ¿no? Se está colocando aquí un rango que viene a ser 5 años, ¿no? Que es lo más frecuente. Ahora, en el tema geográfico, otra forma de delimitar sería el lugar, ¿no? Puede ser el Perú, Argentina, Sudamérica, San Juan del Lurigancho, San Isidro, etcétera, ¿no? El idioma, como ya le hemos mencionado, inclusive ha sido parte de la introducción de este tema, que vendría a ser el idioma español o el idioma inglés, que es el más frecuente para la temática académica, es muy consultado, ¿no? Ahora, el tema de la selección de las palabras clave, ¿no? Por ejemplo, es el tema que estamos buscando es la influencia de las TICs en servicios turísticos de los principales operadores turísticos. Una opción podría ser, más recomendable, delimitar, definir sinónimos y términos traducidos. Por ejemplo, si vamos a buscar servicios turísticos, debemos buscar con palabras asociadas, sinónimos, ¿no? O términos traducidos, ¿no? Destino turístico, ¿no? Travel service, entre otros, ¿no? Podemos tener un mayor espectro de búsqueda, porque si nosotros nos vamos a concentrar solo con servicio turístico, cabe la posibilidad que los resultados no siempre van a ser los que uno desea, pero si vamos a tener un amplio espectro para poder buscar tanto en palabras sinónimas en español como en inglés, las oportunidades de recuperar, de obtener resultados serían las mejores, ¿no? Por ejemplo, volviendo un momento al tema de delimitar, ¿no? Para la delimitación del tema, muchas veces se conoce 5 años, pero podemos usar, por ejemplo, el término quinquenio, que sean 5 años, por ejemplo, ¿no? Siempre es bueno manejar una opción, una cantidad de palabras, sinonimia o términos en inglés, ¿no? Para poder obtener mejores resultados y también mayores resultados. Ahora, otras estrategias que también vamos a ver es el uso, por ejemplo, de operadores booleanos, ¿no? Que son operadores lógicos. Muchos de estos operadores, en muchos casos, en muchas o en todas las bases de datos, para mencionar, de todas las bases de datos siempre cuentan incorporados los operadores booleanos, ¿no? Que los vamos a ir viendo en el desarrollo del presente taller. Los operadores de truncamiento, que estos operadores nos permiten eh, tener información también precisa, ¿no? Los operadores de proximidad son las comillas, ¿no? Buscamos las frases completas y podemos acompañarla de comillas al inicio y al final de los términos, ¿no? Algunos de estos operadores, estas herramientas, las vamos a utilizar en el desarrollo del presente taller. Entonces vamos a ver que existen diversidad de herramientas que nos pueden ayudar para tener una mejor búsqueda de información. Vamos a ver aquí en el presente material, ¿no? Vamos a plantear la búsqueda y estamos usando dos operadores booleanos e incluso las comillas, por ejemplo, ¿no? Podemos usarlos en combinación o podemos utilizarlo uno solo, como estamos viendo aquí la presente captura de pantalla, ¿no? Que son el uso de términos que pueden estar asociados o solamente utilizando un solo operador, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en este momento una pequeña demostración sobre el rol de los operadores booleanos, por ejemplo, ¿no? Y de las comillas. Yo voy a colocar en el buscador que todos usamos, ¿no? El término logística inversa, por ejemplo, ¿no?
Solamente voy a hacer una demostración muy rápida, solamente para demostrar, mencionar que estos operadores funcionan en una herramienta que es ya parte de nuestra existencia, parte de nuestra vida, como el operador Google, ¿no? Como también pueden funcionar en nuestras bases de datos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy colocando un término, por ejemplo, que vendría a ser logística inversa, ¿no? Y me salen 576.000 resultados, ¿no? Ahora, ¿y qué pasaría si yo solamente utilizo las comillas? Solamente voy a hacer una pequeña demostración, agregando las comillas, los resultados varían radicalmente, 71.600 resultados. ¿Por qué sucede esto? Porque al colocar las comillas en el término que yo necesito buscar, me va a arrojar en algún momento, en alguna parte del contenido que voy a revisar, ¿no? Entonces vemos los resultados van a ir variando. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo utilizo uno de los operadores que les acabo de mostrar, ¿no? El operador OR, por ejemplo. Los resultados van a variar radicalmente, ¿no? O por ejemplo, coloco el operador NOT, los resultados también seguirán variando. Entonces solamente es una breve demostración de cómo puede funcionar un operador lógico desde el navegador, el Google, y también lo vamos a ver en las herramientas de los recursos de investigación. Ahora, obviamente para pasar a conocer las herramientas que la universidad nos puede brindar, vamos a acceder desde la página de la universidad. Para hacer eso, yo voy a ingresar y voy a colocar biblioteca UPC, ¿no? Biblioteca UPC es la página de la biblioteca, Centro de Información. Entonces yo voy a ingresar a esta página, biblioteca UPC. Lo que voy a hacer es inmediatamente identificar dónde voy a encontrar los principales recursos, las principales herramientas para nuestras actividades, ¿no? Lo que yo voy a hacer es inmediatamente ingresar a las pestañas de la parte superior, me voy a ubicar en donde dice recursos, inmediatamente en la segunda opción dice recursos de investigación, y yo lo que voy a hacer es ingresar. Obviamente, cuando nosotros vamos a ingresar, por ejemplo, esta es la presentación, pero siempre hay que saber un dato muy importante. Siempre cuando vamos a ingresar va a salir de la siguiente manera. Nos va a pedir nuestro usuario, que en este caso es el usuario que tiene un alumno, el usuario que tiene un docente, un usuario que tiene un administrativo, y luego la correspondiente contraseña, ¿no? Cada uno con nuestro respectivo usuario de ingresar, ¿no? Luego de haber ingresado, vamos a volver a visualizar la imagen que empezamos a ver hace un momento. Este es pues los recursos de investigación. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: para poder ver muchos de los recursos podemos hacerlo mediante el uso de esta lupa que se encuentra aquí donde yo estoy señalando con el cursor, una lupita de color rojo, pero también podríamos seleccionar mediante el uso de filtros, ¿no? Algo muy importante, cuántos de los recursos nosotros podemos visualizar dentro de los campus, fuera de los campus, ¿no? El acceso remoto, lo que podemos ver desde nuestras casas, que son la gran mayoría de recursos. Todos los recursos que vamos a ver en este taller van a ser recursos de acceso remoto, que los vamos a ver de nuestras casas, ¿no? Entonces lo que yo voy a mostrar aquí son los filtros de acceso, por ejemplo, ¿no? También podemos filtrar por áreas, por nuestras carreras profesionales, las carreras que estamos estudiando, también por tipo de recurso, por el idioma también. Son opciones que nosotros tenemos para poder seleccionar los recursos. Pero en este caso yo voy a utilizar una opción que es la que les he mostrado, que es el tema del acceso directamente por ese cajoncito de búsqueda y que nos muestra la lupa roja. Yo voy a entrar al recurso e-libro, que es el primer recurso que vamos a el día de hoy desde los recursos de investigación. Vamos a ingresar a la plataforma e-libro y nos va a llevar inmediatamente a esta opción que estamos viendo, ¿no? El libro es una plataforma de libros digitales que
toda la información está en idioma español, son alrededor de 100.000 documentos electrónicos, ¿no? De diversas áreas del conocimiento. Es una herramienta multidisciplinaria, ¿no? Para todos los campos del saber. Ahora, lo que podemos ver aquí en la plataforma del libro es de que podemos observar que tiene un inicio, tiene la parte de colecciones, lo que contiene el libro, puede ser una búsqueda filtrada y una búsqueda avanzada, que es la que estamos seleccionando en este instante, ¿ya? También es recomendable poder registrarse en el libro para sacar algún potencial adicional que tiene el recurso, ¿no? Entonces, en este caso, yo estoy colocando para la búsqueda avanzada la opción título, pero también podríamos buscar por autor, por un término, por otros criterios que podemos utilizar. Pero en este caso vamos a utilizar la forma de buscar el título, ¿no? Ahora, ¿podemos agregar otras opciones? Sí, podría ser título autor, si tenemos la información, podríamos hacerlo. En este caso vamos a colocar título y vamos a colocar un tema que yo voy a proponer, que es finanzas corporativas. Obviamente yo le voy a dar a buscar, inmediatamente me va a salir los resultados, son 319, pero en este caso me interesa, deseo consultar el libro Finanzas Corporativas de Peter Remarzo, ¿no? En este caso yo lo voy a revisar, si es el libro de mi interés, yo voy a ir y me va a salir obviamente la información del libro de finanzas corporativas, que vendría a ser esta imagen que estamos viendo, ¿no? Acá nos está brindando información de la disponibilidad, la información del libro, ¿no? Título, autor, información que uno desee saber de qué materia es, el idioma. Bueno, obviamente ya le dije que el libro es una plataforma que tiene información en español, ¿no? Libros digitales en español. Bueno, vamos a ver un breve resumen que nos puede dar algunos alcances sobre el contenido del libro, pero también vamos a ver la tabla de contenido, ¿no? La tabla de contenido, lo cual también nos permite manejar una información introductoria sobre el recurso que estamos consultando, sobre el libro electrónico que estamos consultando, ¿no? Podemos hacer una consulta directamente desde la tabla de contenido o lo podemos hacer en la opción leer en línea. Ahora, va a surgir una interrogante que sale la opción descargar. Por el momento no está habilitada, pero si para hacer el tema de descarga no es una descarga como un documento PDF regular. En este caso se necesitaría el uso de un programa para lectura, ¿no? No va a ser un PDF, sino solamente es una descarga para que uno pueda leer el libro, pero también si no es necesario, podríamos acceder desde leer en línea, como sale aquí, ¿no? Aquí tenemos el documento, ¿no? A texto completo, el libro que estamos revisando, ¿no? Podríamos revisar el material a texto completo, ¿no? En este momento, para la consulta, no hay ningún problema. Puedes registrarte y lo puedes almacenar en tu estantería virtual, ¿no? Por ejemplo, uno realiza una búsqueda y lo puede guardar para una futura actividad, ¿no? Esto es lo que corresponde a la plataforma El Libro, ¿no? Como vemos, es bastante intuitivo, no es muy complicado y podemos leerlo en línea, ¿no? Podemos leerlo en línea y si lo necesitamos para una próxima oportunidad, creándonos nuestro usuario, que es bastante sencillo, lo podemos almacenar en una estantería virtual para futuros usos, ¿no? Ahora, esto es una de las plataformas que vamos a ver, que es el libro, pero también existe otra plataforma que tiene la misma finalidad que el libro. El único detalle que esta plataforma está en inglés, que es la plataforma que vamos a ver a continuación, que es ProQuest eBook Central, ¿no? Vamos a colocar el término ProQuest, ¿no? eBook Central. Colocar ProQuest para poder hacer la siguiente búsqueda en el mismo lugar donde hicimos la búsqueda de el libro, ¿no? Yo voy a poner ProQuest eBook, vamos a ver. Aquí está, ProQuest eBook Central, que es la plataforma donde contiene 180.000 documentos, libros electrónicos, están publicados en inglés.
y también es del tipo multidisciplinario. Vamos a acceder a ProQuest ebook Central, vamos a ingresar, ¿no? Es una plataforma, como ya les mencionaba, multidisciplinaria y en inglés. También podemos ver la lectura en línea, tiene unas características que lo hacen similar a el libro, ¿no? Esta es la plataforma ProQuest ebook Central. Podemos hacer una búsqueda básica, pero también podríamos hacer una búsqueda avanzada, si es conveniente, ¿no? Podríamos hacerlo de ambas maneras, ¿no? Entonces yo voy a hacer una demostración, voy a ingresar el título Social Marketing, ¿no? Haciendo una búsqueda básica en este caso, Social Marketing, y vamos a ver que existen abundantes resultados. Nosotros estos resultados lo podríamos disminuir utilizando los filtros que estamos viendo en la parte izquierda, o lo que vendría a ser para mí el lado izquierdo. Son las opciones que yo podría filtrar por año, por tipo de tema, por área temática, por el idioma o por el autor correspondiente. Ahora, obviamente puede suceder que ocurre o podría ocurrir también que justo los primeros resultados son los que a mí me podrían servir, ¿no? En este caso, esta opción de social marketing en la India, ¿no? Podría revisarlo también. Si no, podríamos usar los filtros que he pasado a señalarles hace unos segundos. En este caso yo voy a ingresar a social marketing en la India, o vamos a ingresar. En este caso vamos a ver qué información tiene del libro que yo deseo consultar. En este caso tengo la opción para leer en línea, que es bastante similar, es bien similar a la plataforma El Libro, ¿no? En este caso, este es el documento que estamos viendo. También tenemos algunas herramientas adicionales, como por ejemplo el resaltar. Obviamente para algunas actividades como el resaltar, como el almacenar en la estantería virtual, que en ese sentido es bastante parecido al libro, tenemos que crearnos una cuenta y podríamos almacenar esta búsqueda para futuras necesidades, o también para poder resaltar alguna parte que me parezca importante en el libro que estoy buscando, ¿no? Si es conveniente. No es muy complicado, es bastante rápida la creación de la cuenta. Ahora, pero hay un dato adicional. Nosotros podemos leerlo en línea, pero aquí en ebook ProQuest Central podríamos descargar incluso por capítulos. Por ejemplo, me voy a ubicar en la parte 3 del documento, ¿no? También lo puedes leer por capítulos, pero también lo puedes descargar, ¿no? Por ejemplo, aquí dice descargar PDF o mostrar sus secciones, también es bueno mencionarlo. Estas sucesiones también se pueden descargar, ¿no? En este caso yo voy a ir a la parte 3, en la opción 6, en su capítulo 6, y voy a ingresar aquí, voy a darle a descargar a PDF, inmediatamente me dice descargar el documento, ¿no? Pasa a descargar el documento, como lo estamos viendo aquí, ¿no? El documento está descargando, lo podemos revisar incluso, ¿no? Aquí está el capítulo 6 de la parte 3 del libro de social marketing en la India. Aquí está. Ahora, nosotros podemos leerlo en línea, podemos descargarlo por capítulos, ¿no? Siempre ir al tema de mostrar sus secciones, y aquí lo podemos ver y podemos descargar o leer también por partes, dependiendo la necesidad del usuario. También podemos ver el tema del resumen, si lo creen conveniente, y también algo muy importante, el tema de la citación, ¿no? Aquí lo que nos va a mostrar es la referencia de la fuente, que es el sustento cuando uno está investigando junto a la cita, ¿no? En este caso yo voy a donde dice formato y yo puedo seleccionar el estilo de citación correspondiente. En este caso puede ser formato APA. Ahora, siempre una recomendación. Cuando vamos a trabajar con las herramientas digitales, como una base de datos, como una plataforma de libros digitales, invito a que revisen también una herramienta que tiene la universidad para el tema de citas y referencias APA, es la primera cita, ¿no? Con eso podrían siempre
revisar si todo está ok, ¿no? O hacer la corrección correspondiente. Entonces lo que estamos viendo aquí es el tema de la citación, el tema de la lectura en línea, el tema de la descarga por capítulos y, como les había mencionado, agregar a la estantería, ¿no? Eso podemos hacerlo, ¿no? Para eso se nos puede crear su cuenta y almacenar en la cuenta de estantería virtual. También se puede compartir un vínculo, ¿no? Del recurso, si lo crees conveniente. El tema de la descarga es bastante similar. Aquí se necesitaría la descarga de un programa para lectura, en el caso de ProQuest eBook Central, ¿no? También podemos ver información correspondiente al documento, ¿no? Como está en este caso, información del autor, ¿no? De quien ha redactado el presente documento, ¿no? Entonces, podemos buscar de manera básica, avanzada, lectura en línea, descarga por capítulos, podemos citar el documento, podemos resaltarlo previa creación de una cuenta y también almacenarlo en una estantería digital, ¿no? Entonces, esto es lo que corresponde a los dos primeros recursos de la plataforma de recurso de investigación. Son dos casos para búsqueda de libros digitales. Esta materia también va a estar al alcance de ustedes, lo van a poder hacer. Ahora, obviamente, otras herramientas que nosotros vamos a pasar a conocer son las revistas digitales, ¿no? Las revistas digitales son muy importantes, pero vamos a conocer antes de hacer la demostración de las revistas, vamos a conocer algunos tipos de revistas digitales, algunos tipos de revistas científicas, ¿no? Revistas científicas son aquellas publicaciones por plazos y que aportan a una comunidad. Son revistas que producen información actualizada, productos de investigación para la determinada comunidad académica, ¿no? Entonces, son documentos que nos permiten conocer toda actualidad en el ámbito científico. Ahora, las revistas indexadas son aquellas revistas, son aquellas publicaciones que están incluidas en una base de datos. Obviamente, para ser incluida en una base de datos, tienen que cumplir ciertos estándares que las bases van a requerir para salvaguardar la calidad de la investigación académica, ¿no? De la investigación científica. Luego que han cumplido estos requisitos, estas pautas, estos lineamientos o políticas editoriales de la base de datos, una revista llega a ser indexada. ¿Con qué finalidad se busca la indexación? Para que esta revista pueda ser consultada por muchas personas a nivel mundial, ¿no? Bases reconocidas como EBSCO, ProQuest, Scopus, Web of Science, entre otras, tienen muchas revistas indexadas que son consultadas en cualquier parte del mundo. También vamos a ver que existen las revistas de acceso abierto, también conocidas como Open Access. Estas publicaciones son publicaciones de libre disponibilidad, ¿no? En línea, en Internet, y estas a su vez no tienen ningún costo, no tienen ningún costo. Ahora, estas son las publicaciones en Open Access, las publicaciones indexadas, las revistas científicas. Pero también existen otros tipos de publicaciones, como las publicaciones, las revistas profesionales. Son también conocidas como revistas de divulgación. No siempre van a tener la misma rigurosidad que una revista académica, científica, siempre va a tener alguna diferencia, ¿no? Por ejemplo, el uso de revisión por pares, que lo vamos a explicar en unos minutos, la presencia de una bibliografía, ¿no? Entonces va a tener algunas pequeñas diferencias frente a una revista científica. Las publicaciones predadoras o predatory journal son aquellas publicaciones que van a dar prioridad a la parte monetaria del académico. Muchas veces los procesos de evaluación para que un artículo sea permitido en una revista de esta característica no siempre va a tener una rigurosidad o un tiempo para ser aceptado el artículo. Es un proceso que lo hacen muy rápido, lo cual es por fines más de lucro que por académico, ¿no?
Entonces siempre tiene que haber una rigurosidad y esa rigurosidad le permite pues resguardar el prestigio de una revista científica, ¿no? Que es lo que vamos a ver en este momento, la revisión por pares. La revisión por pares es un mecanismo que permite evaluar el contenido, ¿no? De un artículo que va a ingresar a una revista, ¿no? Va a ser evaluado por expertos, muchos le llaman pares, otros le llaman árbitros, por eso que algunos también lo denominan revistas arbitradas, ¿no? Son expertos que evalúan, expertos de la especialidad, ¿no? Que van a evaluar el contenido y van a velar por este contenido que sea el óptimo y el mejor para resguardar el prestigio de una revista, ¿no? Estos procesos van a obtener, cada revista científica va a tener este proceso de revisión por pares, ¿no? Revisión de contenidos. Ahora, obviamente, vamos a ver también que muchas de estas bases de datos se van a dividir en dos grandes grupos, ¿no? Las bases de datos que vamos a ver, las bases comerciales, base de datos por suscripción, las cuales obviamente se hace pues un pago correspondiente, y las bases de acceso abierto. En este caso nos vamos a concentrar en las bases de datos comerciales o por suscripción, que las vamos a ver en la plataforma Recursos de Investigación. Obviamente tenemos que hacer el proceso que ya hemos desarrollado para el libro y para ProQuest ebook Central. Vamos a ingresar a una base de datos, que es la primera que vamos a ver de este grupo de recursos. Ya hemos visto los libros digitales, ahora vamos a ver las bases de datos donde vamos a obtener artículos, ¿no? En este caso, yo voy a colocar el término ProQuest, que es la base de datos que vamos a conocer ahora, ¿no? En esta base de datos ProQuest, vamos a seleccionarla primero, es la número 2, es una base de datos del tipo multidisciplinaria, que vamos a encontrar información en español, inglés, portugués, ¿no? A varias áreas del conocimiento, y tiene un adicional. No solamente vamos a encontrar artículos o revistas, incluso vamos a poder buscar tesis doctorales, por ejemplo, ¿no? Vamos a poder a ver que hay también videos, ¿no? También podemos buscar otros tipos de documentos. Pero lo que nos invita a revisar, lo que nos llama a ingresar a ProQuest es las revistas, los artículos, ¿no? Que es lo que posiblemente van a requerir también en gran cantidad. Por lo tanto, vamos a revisar este primer recurso. ¿Cómo vamos a trabajar con ProQuest? Puede ser una búsqueda básica, como lo que estamos viendo en este instante. También podemos hacer una búsqueda avanzada, como estamos viendo aquí. Aquí están ya los operadores booleanos. También tenemos filtros que podemos emplear. También podemos buscar por revistas, ¿no? Por publicaciones, el tipo de publicación, ¿no? Por tipo de documento, por idioma, por serial o por base de datos. ¿Qué quiere decir cuando te hablan de base de datos? Sé que ProQuest tiene en su interior otras bases en su interior, otras bases de datos de otras especialidades, como por ejemplo Avinfor, que es para el tema de negocios, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es una búsqueda básica y vamos a hacer una primera demostración, ¿no? Vamos a colocar social marketing, ¿no? Social marketing. Vamos a hacer la misma prueba que hicimos antes de empezar a conocer los recursos de investigación, ¿no? Como hicimos en el Google. Solamente yo coloqué un término, o el término social marketing, y como podemos observar, hay una cantidad de resultados espectacular. Obviamente nosotros tendríamos toda una eternidad para buscar tantos resultados. Obviamente nosotros no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer nosotros es inmediatamente utilizar, emplear las estrategias de búsqueda, ¿no? Social marketing, que es el término que estoy buscando, y lo voy a colocar con comillas, ¿no? Obviamente en este caso, texto completo, vamos a ingresar, ¿no? Obviamente los resultados
han disminuido, ya son 45.957. Obviamente, aún así es mucho, pero tenemos otras herramientas que salen en nuestra ayuda. La existencia de los filtros, por ejemplo, yo voy a seleccionar revistas científicas, ¿no? Pero también podría utilizar primero artículos evaluados por expertos y revistas científicas, ¿no? Entonces, yo voy a hacer ya un primer filtrado, ¿no? Y los resultados empiezan a bajar. Podemos seguir usando más filtros, por ejemplo, las fechas de publicación, los últimos 5 años, por ejemplo, ¿no? Voy a empezar a seleccionar por un rango de tiempo. Obviamente los resultados seguirán disminuyendo. Poder el tipo de documento y en este caso quiero seleccionar artículo, ¿no? Voy a seleccionar artículo, ¿no? Vamos a seleccionar artículo y los resultados van a seguir variando, ¿no? Vamos a seleccionar por idioma, ¿no? Por ejemplo, español. Vamos a seleccionar español y los resultados siguen disminuyendo. En este caso yo voy a seleccionar, voy a detener mi proceso de búsqueda. Lo que yo voy a hacer es ir a la opción número 2, ¿no? La publicidad social iberoamericana en los festivales de Cannes. Ahora, obviamente, ¿por qué el uso de las comillas? Le había mencionado, porque en alguna parte de los resultados que estoy obteniendo va a salir el término social marketing. Puede ser en el título, puede ser en las palabras clave. En este caso yo voy a ingresar en este artículo para revisar, ¿no? Si el contenido es el que a mí me interesa. En este caso, lo que yo voy a hacer, puedo revisar el resumen, ¿no? Tengo la opción para ver el texto completo, como está aquí, ¿no? Lo vamos a visualizar. También podemos ver, aparte del texto completo, podemos ver alcances sobre la revista y el artículo, ¿no? Aquí puedo ver a los autores, la publicación. Bien puedo utilizar en ProQuest, puedo utilizar la opción para descargar, ya lo estamos visualizando, lo podemos descargar. Podemos citar, bastante similar a la plataforma El Libro y ProQuest, ebook ProQuest Central, donde tiene esta opción para citar, ¿no? O referenciar en este caso. Siempre no se olviden, invito a que revisen la primera cita, ¿no? También se puede enviar email, se puede imprimir, tienes otras opciones que podemos ver aquí, ¿no? ¿No? La exportación, lo de subir a OneDrive, por ejemplo. La exportación es un tema que está asociado a los gestores de referencia, ¿no? Que eso en algún momento lo van a conocer en otro taller. También podemos ver que tenemos elementos, relacionados, ¿no? Sobre social marketing, resultados similares a lo que yo estoy buscando, ¿no? Ahora podemos ver el texto completo, ¿no? Vamos a revisar el texto completo. Todo artículo académico siempre va a tener más o menos la siguiente estructura, ¿ya? La siguiente estructura. ¿Por qué utilizo el término más o menos? Sucede que hay artículos que pueden tener algunas pequeñas variaciones, pero la estructura casi siempre es similar. Por ejemplo, algo que no va a cambiar, pues es la información que empieza el artículo, como el título, ¿no? El autor, los autores, ¿no? El autor o los autores, ¿no? En este caso, siempre va a estar presente, siempre va a estar presente. También vamos a ver la información de la institución que donde elabora o produce el investigador o los investigadores. Vamos a ver el resumen, las palabras claves, que son términos que se desprenden del artículo, y estos también podrían servir para posteriores búsquedas, ¿no? En este caso también los artículos van a tener, si en caso está en otro idioma, en español o portugués, van a tener su versión en inglés, el astra con los keywords, va a tener una introducción, en algunos casos puede aparecer objetivos, en otros podrá aparecer revisión de la literatura, ¿no? Va a aparecer la metodología, que es el sustento de la investigación del presente artículo o de los artículos, ¿no?
También va a aparecer el contenido, ¿no? Marco teórico, posiblemente. En algunos casos va a aparecer ya otro contenido, tal vez más matemático, dependiendo el documento. También vamos a ver que va a aparecer en los artículos las discusiones o las conclusiones, ¿no? Pero también, lo más importante de todo documento, en este caso vamos a ver conclusiones, ¿no? Las referencias bibliográficas, ¿no? Todo artículo debe tener el sustento correspondiente, ¿no? Las fuentes pertinentes que está utilizando, ¿no? Y esto inclusive es importante saberlo porque a ustedes también les podría servir, nos puede servir para investigar, para conocer de dónde, cómo ha iniciado la investigación el autor, incluso ustedes podrían utilizar para fuentes que les podría servir en su investigación, ¿no? Entonces, luego que hemos visto una estructura, ¿no? La estructura del artículo, si este artículo es el que yo deseo, yo podría descargarlo, ¿no? Sin ningún problema, lo puedo descargar y podría obtener la información para mí, mi trabajo, mi investigación o mi tesis. Como estoy viendo ahí, ya está descargado. Ahora, esto es lo que corresponde a la base de datos ProQuest, ¿no? Que es una base de datos de tipo multidisciplinario. También vamos a ver información en español. Ahora, pero obviamente ProQuest no es la única base de datos. También existen otras bases de datos que también nos pueden ayudar, ¿no? Así como está ProQuest, también está la base de datos EBSCO, ¿no? Voy a colocar aquí EBSCO. Así como está, voy a colocar EBSCO. Es la base de datos que voy a pasar a mostrar, ¿no? Vamos a ver brevemente esta base de datos. Al igual que ProQuest es una base de datos multidisciplinaria, también tiene información en español, inglés y portugués, ¿no? Comprende varias áreas del saber. Voy a ingresar a la opción número 4, donde está EBSCO, ¿no? Voy a ingresar a EBSCO. Ahora, estoy ingresando y voy a darle a la opción consultar. Lo que vamos a ver es una vista bastante panorámica del recurso para que los invite a poder investigar, conocer sobre esta plataforma. Vamos a la base de datos de contenido científico a texto completo. Si queremos utilizar la plataforma EBSCO, debemos ingresar ahí. Ahora, luego de haber ingresado, vamos a ver que EBSCO es una base de datos, al igual que ProQuest, que en su interior se encuentran otras bases de datos. ¿Por qué? Por la característica que tiene, que es multidisciplinaria, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver bases de datos de humanidades, ciencias sociales, tecnología, arquitectura, ¿no? Vamos a ver para negocios, comunicación, educación, etcétera, para todas las áreas del saber. Si yo deseo consultar, puedo seleccionar cada una de las bases, puedo seleccionar la que a mí me interese o puedo seleccionar todas y le doy a continuar, ¿no? Si yo deseo revisar todos los recursos. También podemos seleccionar aquí inclusive por revistas o podríamos seleccionar algunas revistas que tiene las bases de datos EBSCO, ¿no? Tiene bastantes revistas y tiene en su interior diversas bases de datos de varias áreas, ¿no? Como toda base de datos va a haber alguna forma, un mecanismo para las búsquedas, en este caso tiene el uso de filtros, pero también podría ser una búsqueda avanzada o una búsqueda básica, ¿no? Como podemos ver, podemos obtener artículos en español, inglés y portugués, ¿no? Esta es una base de datos bastante intuitiva, bastante amigable, bastante variada en todos los idiomas y en varias áreas del saber, ¿no? Esto es lo que corresponde a la base de datos EBSCO. Ahora, vamos a ver otra base también de alcance internacional. Vamos a ver la base de datos Elsevier, ¿no? Algunos también la conocen como SciDirect, ¿no? Con los dos nombres la conocen. Entonces, la conocen como Elsevier o SciDirect. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a colocar el nombre de la base, que es Elsevier, puede ser Elsevier o SciDirect. ¿Por qué Elsevier? Porque es el nombre del propietario, por eso que está con ambos nombres, ¿no? Yo voy a ingresar, que es la opción número 2, y vamos a conocer esta plataforma que se conoce con el nombre de Elsevier o SciDirect. Una aclaración. En el caso de esta plataforma, de esta base de datos, lo que vamos a saber, conocer,
es una base multidisciplinaria, pero también hay que tener en cuenta que la universidad tiene acceso, se puede consultar recursos para el tema de ingeniería, el tema de negocios y contabilidad, ¿no? Es lo donde vamos a poder aprovechar en mayor cantidad. Entonces lo vamos a ir a consultar, ¿no? Vamos a ir a consultar. En este caso, para acceder a la base de datos SciDirect o Elsevier, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos ver que hay una búsqueda básica y hay una búsqueda avanzada, ¿no? De ambas maneras nosotros podemos buscar, ¿no? Una búsqueda básica y una búsqueda avanzada. También podemos ver que por la coyuntura hay un aviso aquí que pues, nos permite acceder a información de medicina por este contexto del COVID-19 o coronavirus. Ahora, podemos hacer una búsqueda avanzada, vamos a ir a la opción Advanced Search, vamos a ingresar y podemos aprovechar algunas o todas las herramientas que nos brinda Elsevier. Por ejemplo, yo voy a colocar el término de búsqueda Lean Manufacturing. Lean Manufacturing, voy a colocar el rango de tiempo, que en este caso puede ser 2014 o 2015 al 2020, ¿no? 2020. Voy a colocar aquí algunos de los tipos de documentos que a mí me interesaría, los dos primeros artículos, ¿no? Y voy a colocar el término a buscar, el rango de tiempo, los años y los tipos de documentos a buscar. Podría utilizar los demás, si tuviera la información, no hay ningún problema, se pueden colocar. En este caso yo estoy colocando estos tres términos para proceder a buscar, ¿no? Vamos a ver cuántos resultados me permite obtener. Me permite obtener 10.458 resultados. Obviamente vamos a apoyarnos en otros a ver qué podemos seleccionar, ¿no? Una opción para obtener resultados óptimos y que podemos descargar, vamos a ir a Open Access. ¿Por qué? Porque si yo no colocaría Open Access, vamos a ver artículos que no vamos a poder descargar y otros que sí vamos a poder descargar, ¿no? Esto ya se va a deber al tema de suscripción. Entonces, en este caso, yo al dar Open Access, inmediatamente yo me voy a quedar con los que yo puedo descargar y consultar. Ahora, ya hemos utilizado el filtro de los años, ¿no? De los tipos de documentos. Incluso yo podría utilizar el del tipo de publicación si a mí me parece conveniente. Podría utilizar el Proceeding Manufacturing. Voy a utilizar esta publicación y obviamente inmediatamente los resultados van a variar, van a ser ya de acuerdo a la publicación que yo he seleccionado, ¿no? Entonces, en base a estos filtros, yo puedo ya revisar el artículo que yo deseo. Incluso podría seguir filtrando por año, por ejemplo, me quisiera quedar con solo los del 2019, por ejemplo, y los resultados van a seguir disminuyendo, ¿no? Vamos a poder ver que tenemos ya menos resultados, artículos ya más precisos por revista, por tipo de documento, por año y por el acceso. Entonces, en este caso yo voy a revisar este primer artículo sobre Lean Manufacturing, ¿no? Podría buscar y a ver qué me ofrece, ¿no? En este caso yo voy a revisar, puedo revisar el contenido, tengo el resumen, puedo revisar también la información de los autores, ¿no? Es en este caso la afiliación, que es lo que les había mencionado, ¿no? Para quién colabora este investigador o los investigadores, ¿no? Ahora, tenemos el título, podemos descargar el documento, aquí está la información de la revista que contiene el artículo, podemos ver el resumen, las palabras clave, el documento a texto completo, ¿no? Podemos ver incluso las referencias, ¿no? Que están aquí y dónde las podríamos encontrar, si se puede acceder a ellas, ¿no? Artículos relacionados que nosotros podemos consultar, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a mí se me ocurre revisar el documento a texto completo, ¿no? Voy a ir a la descarga del documento correspondiente, entonces lo vamos a pasar a ver. Aquí tenemos el artículo con toda la información correspondiente, ¿no? Todo lo que vendría a ser el contenido del documento. Obviamente ya les había explicado, mencionado, la estructura de un artículo y las referencias, ¿no? Que nos van a permitir obtener mejores otros resultados. Ahora, y esto obviamente yo me lo puedo descargar,
Luego, luego de haber descargado, obviamente me van a salir más opciones que yo podría revisar, ¿no? Más artículos relacionados al tema que yo he buscado, ¿no? Podríamos consultarlos, podríamos descargar. Ahora, también podemos revisar la información de la revista, ¿no? Vamos a ingresar a la revista y podemos visualizar más información. Por ejemplo, la métrica, ¿no? Que es un tema que lo vamos a conocer en el taller de Web of Science o Scopus, ¿no? Correspondiente, que ya lo van a ver, conocer más adelante, donde vamos a ver qué significa el factor de impacto, el State Score. Ya ese es otro tema. También podemos ver información de la revista, ¿no? Inclusive podemos ver el contenido de la revista, ¿no? Podemos buscar inclusive por aquí más sobre el tema que a mí me interesa, ¿no? Podemos buscar y yo podría revisar los artículos para poderlo descargar, ¿no? Podemos descargar el artículo correspondiente, ¿no? Entonces podríamos revisar, ¿no? La información de la revista. Este es el correspondiente al tema de la base de datos donde hemos buscado el artículo, donde hemos buscado la revista, ¿no? Podemos descargar incluso. Si queremos buscar incluso más publicaciones, en la opción que dice Journals and Books, podemos ingresar y podemos seleccionar o podemos ver, podemos filtrar por áreas del conocimiento, por el tipo de publicación y por el tipo de acceso, qué revistas, qué revistas podemos acceder nosotros como usuarios de la comunidad UPC, ¿no? Esto es lo que corresponde a la base de datos ScienceDirect o Elsevier, ¿no? Entonces, hasta ahorita ya hemos visto dos bases de datos. Finalmente, hay que mencionar lo siguiente sobre ScienceDirect, ¿no? O Elsevier. En este caso, esta base de datos tiene más información en inglés que en español. ¿Podemos encontrar información en español? Sí, pero la que predomina es en inglés, ¿no? Ahora, vamos a ver otra base de datos. Vamos a acceder a la base de datos Emerald, ¿no? Emerald. Vamos a ingresar a Emerald del mismo modo como hemos ingresado a las otras bases de datos que ya conocemos o plataformas de libros digitales, ¿no? Vamos a ingresar a Emerald, vamos a ingresar, ¿no? Vamos a visualizar y vamos a ir a la opción número 3, ¿no? Journals Emerald Insight. Vamos a ingresar a esta opción, la número 3, para poder acceder y ver los artículos correspondientes, ¿no? En este caso vamos a consultar. Emerald es una base de datos de alcance internacional, multidisciplinaria. Eso sí, toda la información que vamos a encontrar se encuentra en inglés. Podemos buscar de una forma básica o también podemos acceder mediante una búsqueda avanzada. En esta ocasión vamos a utilizar una búsqueda avanzada, ¿no? En este caso vamos a colocar, primero vamos a seleccionar qué tipo de documento yo necesito buscar. En este caso yo quiero el término microfinanzas. Yo puedo pedir puedo usar otra barrita de búsqueda y voy a colocar género, ¿no? Microfinanzas y género, en este caso. Vamos a colocar un rango de tiempo, puede ser 2014, podemos poner 2019 o 2020, ¿no? Y lo más importante, porque esto siempre puede generar alguna inquietud, algún sentimiento de alegría o incomodidad. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces a la hora de buscar, si nosotros no seleccionamos el tipo de acceso, puede ocurrir que encontremos documentos a los cuales no podamos acceder como a aquellos que sí podemos acceder. Para evitar algún tipo de contratiempo o contrariedad, lo que debemos hacer es seleccionar los que nosotros podamos acceder, los que tenemos acceso, los que mis ojitos pueden ver. Entonces, en ese caso, yo me voy a consultar, pero antes de ir a consultar, repasamos, ¿no? Yo estoy utilizando una búsqueda avanzada, ¿no? Estoy buscando artículos, revistas, estoy colocando dos términos, esto me permite, la opción me permite seleccionar otra opción para buscar, ¿no? En este caso, microfinanzas y género, estoy utilizando un operador booleano, ¿no? También estoy seleccionando un rango de tiempo, 5 años, y lo más importante, el tipo de acceso, ¿no? El tipo de acceso, que son el acceso que yo puedo ver como usuario, ¿no? Sea alumno, docente, administrativo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a buscar, ¿no? Vamos a ver qué resultados me permite obtener
con la forma de búsqueda que estoy seleccionando. Aquí me salen las opciones de utilizado. En este caso, yo puedo acceder a la versión HTML, la versión PDF, no hay ningún problema. Yo puedo ver aquí información adicional, el resumen, por ejemplo, detalles de la revista, el nombre de la revista, de donde se encuentra el artículo que voy a investigar, el tipo de artículo, inclusive vamos a conocer el enlace, este enlace que es el DOI, que nos permite recuperar información de este artículo. Por ejemplo, si yo tomo este enlace, lo voy a copiar y lo voy a poner aquí, en otra pestaña del navegador, inmediatamente nosotros podríamos ver la información del artículo. Obviamente esto va a depender si es un artículo de acceso abierto o si es un artículo por suscripción. Si es acceso abierto se podría descargar. Si es por suscripción no podría, solamente aquel que tiene los accesos desde UPC, ¿no? Ahora, entonces podemos visualizar el PDF, texto completo. Vamos a visualizar, vamos a acceder a este PDF y aquí está, ¿no? Tenemos el texto completo, es un artículo de 20 páginas, ¿no? Como podemos ver, tiene la estructura que ya hemos identificado en otras búsquedas, ¿no? Y siempre vamos a ver al final la referencia, ¿no? La referencia. Entonces nosotros estamos viendo aquí un artículo de texto completo buscado desde la base de datos Emerald, ¿no? Repasando, hemos buscado mediante una búsqueda avanzada y lo que he hecho es identificar la información del artículo, leyendo el resumen, si es que me parece pertinente o conveniente, si es que no tengo alguna inquietud, lo reviso y luego puedo proceder a su descarga como estoy viendo aquí, ¿no? Podemos ver la información de la revista en detalles, las palabras clave que también van a aparecer en la parte final del resumen, ¿no? Para futuras búsquedas nos parece conveniente. Esto es lo que corresponde a la base de datos Emerald, ¿no? Como estamos viendo, Emerald. Hasta el momento hemos visto ya dos plataformas de libros digitales, estamos viendo ya una cuarta base de datos que vendría a ser Emerald, ¿no? Pero también vamos a ver otra base de datos que, al igual que Emerald, también tiene información en inglés, pero también que es una base muy, muy importante con información bastante relevante. Este caso es la base de datos Springer, ¿no? Vamos a ingresar a Springer de la misma manera como hemos hecho con las otras bases de datos que estamos conociendo hasta el momento, ¿no? Springer, vamos a ingresar, es una base de datos multidisciplinarias donde mayormente podemos aprovechar la información de negocios, ingeniería, pero también tiene otras áreas del conocimiento que podemos aprovechar. Incluso Springer también podemos utilizarlo, vamos a ingresar, tiene inclusive, vamos a consultar, podemos por artículos, inclusive por libros también, ¿no? Capítulos de libros. Es bastante interesante este recurso, ¿no? Springer. Vamos a buscar, podemos buscar de dos maneras, una búsqueda básica o también podemos hacer mediante una búsqueda avanzada, como está aquí en la parte al costado de la búsqueda básica, del cajón de búsqueda, vamos a ver una rueda de tipo dentada y vamos a ver que dice búsqueda avanzada o Advanced Search. Vamos a ingresar, vamos a mostrar cómo es el tema de la búsqueda. Solamente un consejo, que esto lo voy a volver a mencionar cuando vemos los resultados. Cuando vean este simbolito con el candadito amarillo cerrado, por favor quiten ese check porque les va a permitir obtener solamente resultados que nosotros podemos acceder. Lo voy a mencionar nuevamente cuando hagamos la búsqueda, ¿no? Podemos hacer la búsqueda de esta manera o también lo podemos hacer de la básica, apoyándonos pues con operadores booleanos, con también comillas, como nosotros podamos hacerlo de la manera más cómoda, ¿no? Entonces voy a ingresar y voy a colocar este término para buscar, ¿no? Supply Chain Management o gestión de cadena de suministros. Vamos a buscar, vamos a ingresar, ¿no? Vamos a colocar este término para hacer la búsqueda correspondiente, ¿no? Vamos a buscar, ¿no? En este caso yo solamente estoy utilizando el término correspondiente. Como les dije, va a aparecer este aviso. Lo que yo voy a hacer es quitarle el check, el visto, para poder obtener recursos que yo necesito y que necesito visualizar, descargar. En este caso, lo que yo voy a hacer es, obviamente, voy a apoyarme en los filtros, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ver
los artículos. Si eran 121.000, ahora son 49.743. Como vemos, es bastante intuitivo. Podemos seleccionar por tipo de disciplina. En este caso podría ser negocios y gestión, business and management. Entonces acá estoy seleccionando y obviamente los resultados van a variar también. Ya son menos, son 8.447, ¿no? También lo que voy a hacer es seleccionar por algún área de una subdisciplina en el tema de negocios. Podría ser negocios y gestión en general. Lo puedo hacer, no hay ningún problema. Y ya estoy obteniendo 2.828 resultados. Como les había mencionado, en Springer también se va a ver la información en inglés. Entonces, obviamente, inglés y alemán, o después va a ser inglés, ¿no? Entonces, yo puedo seleccionar solo inglés y en este caso me puedo quedar con estos resultados. Ahora, yo podría revisar cualquiera de los artículos. Me interesa revisar, por ejemplo, el número 3, por ejemplo, ¿no? Quisiera revisarlo, ¿no? El tercer artículo sobre el tema de Supply Chain Management. Vamos a ver qué información me ofrece, ¿no? Para poder revisarlo. Ahora, nosotros estamos revisando el contenido. Aquí tenemos el título del artículo, tenemos el nombre de la revista, como lo estoy señalando, el nombre, los datos del autor, ¿no? Tenemos la información de la afiliación del autor, quiere decir en qué entidad está apoyando activamente, ¿no? Tenemos información sobre los permisos, sobre la citación. Ahora, nosotros podemos ver las secciones del artículo, aquí me indica, ¿no? La información sobre el artículo, pero también podemos revisarlo a texto completo, ¿no? Download PDF, podemos visualizarlo y descargarlo. Y aquí está el artículo, ¿no? Lo podemos visualizar. Ahora, y obviamente podemos descargarlo, ¿no? Podemos descargarlo, ¿no? En este caso, la información del presente recurso, también podemos ver, como les había indicado, las características del artículo, podemos ver el DOI, podemos descargar la citación, copiar la citación, siempre no se olviden apoyarse con la norma, en este caso primera cita o normapa. También podemos ver la información de la revista, que es OG Spectrum, vamos a revisarlo, ¿no? Si uno desea tener información o algún alcance sobre la revista que uno está consultando, ¿no? Podemos ver información de la revista, ¿no? Inclusive podemos saber, pues, en qué áreas del conocimiento se desenvuelve esta revista. Entonces, esto es lo que podemos visualizar de la base de datos Springer. Por ejemplo, hemos hecho una búsqueda, ¿no? Vamos a repasar. Vamos a repasar lo que hemos hecho. Yo he colocado el término Supply Chain Management. Estoy seleccionando los otros pertinentes correspondientes de acuerdo a la necesidad que yo como persona que estoy consultando, como alumno, como investigador. Y obviamente luego estos filtros me va a obtener un resultado, ¿no? Una cantidad de resultados y yo puedo seleccionar el artículo que yo necesite consultar. Siempre eh, debemos tener en cuenta, cuando exista alguna duda, siempre revisar el resumen del artículo, ¿no? Para poder tener una certeza más cercana a lo que yo estoy buscando también, ¿no? Esto es lo que corresponde a la base de datos Springer. Es una base de datos multidisciplinaria, en información en inglés, ¿no? Esto es lo que corresponde a los recursos de investigación, que son herramientas de suscripción, de acceso mediante el pago, ¿no? Revistas, base de datos académicas del tipo comercial, ¿no? Donde siempre se tiene que hacer una suscripción. Pero también existen publicaciones, recursos que podemos ver desde el acceso abierto, el Open Access, ¿no? Por ejemplo, vamos a ingresar a un recurso llamado Dialnet, ¿no? Dialnet, ¿no? Es una herramienta de acceso abierto, Dialnet. Nosotros podemos ingresar, no hay ningún problema, no nos pide ningún acceso. Podemos ingresar a revisar el tema que a mí me interese, ¿no? En este caso yo voy a colocar el título o el tema a buscar, que es educación universitaria. Voy a pasar a buscar, ¿no? Puedo buscar también por revistas, puedo buscar por tipo, el tema, por documento, ¿no?
Este recurso nos permite ver revistas, tesis, es información en español, ¿no? Y voy a dar a buscar, ¿no? En este caso es, como les digo, de acceso abierto, es libre, no hay ningún problema. Puedo filtrar inclusive por tipo de documento, ¿no? Artículo de revista, por ejemplo, ¿no? O puede ser artículo por tesis, ¿no? Vamos a ver los resultados que nos está alcanzando este recurso. Por ejemplo, acá me sale el uso del satélite en la educación universitaria, por ejemplo, ¿no? Vamos a revisarlo, ¿no? Vamos a ingresar. En este caso, yo puedo visualizar el texto completo, pero previamente siempre una revisión previa al resumen, ¿no? Y me voy al texto completo, ¿no? Para visualizar el documento, el artículo, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es la revisión del documento a texto completo desde un recurso de acceso abierto, en este caso Dialnet, ¿no? En este caso yo puedo ver la información de la revista, ¿no? El año, en este caso es algo antiguo, pero podríamos consultarlo, ¿no? Y aquí está, este es el texto completo, de esa manera también, ten en cuenta que es de acceso abierto y lo podríamos descargar sin ningún problema, ¿no? Desde este medio que es Dialnet, que es de acceso abierto. Y como Dialnet vamos a encontrar diversas plataformas también que son del entorno de los documentos de las fuentes de acceso abierto. OpenA, que es el nombre más común. Ahora, también aparte de Dialnet podemos ver otro recurso, también muy conocido, que se llama Cielo, ¿no? Cielo, ¿no? Se escribe de esta manera, ¿no? Cielo, cielo. Podemos acceder, ¿no? No hay ninguna restricción, es un recurso libre, como Dialnet, ¿no? Podemos ingresar sin ninguna restricción. Vamos a ingresar. Podemos hacer búsqueda avanzada, una búsqueda básica. Podemos usar filtros. Es una información a nivel de América Latina, prácticamente a nivel de América Latina. También hay algunos países como Sudáfrica o Portugal, pero mayormente la información es en América Latina en este caso, ¿no? Ahora, vamos a colocar un tema para buscar que vendría a ser, pues, el tema que estamos buscando en ese momento, Supply Chain Management. Vamos a ver, ¿no? Voy a entrar y vamos a ver qué resultados me va a ofrecer. También, obviamente, por la rigurosidad académica, vamos a encontrar aquí artículos en inglés, ya que muchas veces las revistas de alcance internacional van a pedir artículos en idioma inglés, pero también podríamos buscar en español, ¿no? Por ejemplo, podríamos buscar otro tema, como podría ser microfinanzas, ¿no? También vamos a ver para demostrar que podemos encontrar en ambos idiomas, tanto en inglés y en español, como está aquí, en español. Podríamos filtrar, ¿no? Por ejemplo, puede ser por país, podría ser Argentina, ¿no? Podría yo seleccionar una revista de la lista, podría ser Cuadernos de Economía. Vamos a ver, aquí está Cuadernos de Economía. Podría en español, ¿no? Vamos a filtrar. Inmediatamente, bueno, hubo aquí un pequeño detalle, vamos a corregirlo. Vamos a hacer la búsqueda nuevamente. Vamos a colocar aquí Argentina y Cuadernos de Economía, ¿no? Vamos a ver qué pasó. Vamos a continuar. Siempre puede suceder estos casos que estamos viendo aquí, ¿no? No hay ningún problema. Siempre puede suceder estos resultados, no hay ningún problema. Es parte del proceso del aprendizaje, ¿no? Y es mejor para conocer o familiarizarse con la herramienta que estamos conociendo. Ahora, me están quedando estos dos resultados. Yo he seleccionado por país, podríamos seleccionar por año, por área temática, por tipo de documento, ¿no? Vamos a encontrar que hay una diversidad de filtros. Ahora, en este caso, lo que yo voy a hacer es seleccionar el primer artículo, las microfinanzas en Argentina, ¿no? Podemos verlo en HTML o también podemos verlo en PDF. Vamos a ver, por ejemplo, este de aquí, este segundo artículo. Aquí está, los sentidos de educar que construyen otra economía, que también habla del tema de microfinanzas.
¿no? En este caso, yo puedo verlo en HTML, pero también lo puedo ver en el documento en PDF, lo cual me sería mucho más amigable, lo podría descargar, ¿no? Podría descargarlo, o también lo podría ver en el HTML como salía en el anterior ejercicio. En este caso me sale en PDF y yo me lo puedo descargar sin ningún problema, ¿no? Inclusive me permite llevarlo por correo, compartirlo en mis redes sociales, compartirlo en otras redes, ¿no? Esté en inglés y esté en español, ¿no? No hay ningún problema, es bastante amigable, solamente ir familiarizándose con la herramienta, ¿no? Hasta que ya podamos tener el hábito mucho más reforzado, más habituado y podemos hacer muchas mejores búsquedas, ¿no? Esto es lo que concierne a la base de datos Cielo, que es una base de datos de acceso abierto, ¿no? Lo que hemos visto en este segundo bloque son, o en este siguiente bloque, que es el tema de bases de datos. Anteriormente habíamos visto los libros digitales y anteriormente una introducción a las fuentes de información, la tipología de fuentes de información, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, también vamos a conocer otro tipo de documento que es muy requerido en los procesos de investigación y en algún momento todos vamos a llegar a hacer uno de estos documentos como las tesis, ¿no? Trabajos de investigación también, ¿no? Que es para obtener el grado académico correspondiente. ¿Cómo podemos acceder, por ejemplo, a herramientas que nos permitan ubicar tesis? Podemos ubicar, por ejemplo, en una herramienta llamada un repositorio académico. Lo podemos ver desde la página de la biblioteca, ¿no? Entonces, tenemos, tenemos, tenemos que ingresar al repositorio académico, y podemos acceder al repositorio, ¿no? El repositorio de la universidad. Ahora, nosotros, en este caso los repositorios son herramientas que también surgen como parte del Open Access, del acceso abierto, ¿no? Todos los repositorios existentes son recursos que cualquier usuario puede acceder. Si, por ejemplo, un alumno de otra universidad desea ingresar al repositorio de la UPC, lo puede hacer. Si nosotros podemos ingresar a otros repositorios, también lo podemos hacer. Es parte de la difusión del conocimiento, ¿no? Ahora, el término repositorio viene del latín repositorium, ¿no? Que es un término que implica almacenar, ¿no? Como una alacena, ¿no? Donde se puede almacenar. En este caso, este concepto se llevó más allá para el mundo digital, para el mundo académico, ¿no? Y por eso, pues, aparecen los repositorios digitales, repositorios académicos, como el que estamos pasando a ver como el repositorio UPC. Ahora, podemos buscar de dos maneras. Por ejemplo, podemos ir a este cajón de búsqueda, a esta caja de búsqueda, y podríamos colocar, por ejemplo, pequeñas empresas, ¿no? Un término para hacer la presente exploración al repositorio académico, ¿no? Por ejemplo, yo estoy ingresando a pequeñas empresas, ¿no? Podemos ver aquí trabajos de investigación, podemos ver tesis, podemos revisar, ¿no? Como este documento, esta tesis, propuesta de sistema de gestión eficiente de corto plazo y alcance de micro y pequeña empresa. Vamos a ingresar, vamos a revisar. Entonces, vamos a ver, podemos descargar, podemos visualizar de ambas maneras. Yo voy a ir a la opción descargar, ¿no? Podemos visualizar la tesis correspondiente, ¿no? Vamos a ver, son 102 páginas del documento de grado, ¿no? De la tesis. Y obviamente nosotros lo podemos descargar. Esto es mediante el uso de el cajón de búsqueda del repositorio, ¿no? Me voy a la opción inicio, ¿no? Y voy a volver al principio, ¿no? Es una opción que podemos hacer bastante rápida, o posiblemente nosotros, como usuarios, alumnos, docentes, investigadores, ¿no?
queremos consultar un trabajo por alguna área académica, un programa académico. Entonces yo podría hacer lo siguiente. También aprovecho, antes de continuar, ¿no? Podemos mencionar que existen también otros tipos de documentos como artículos, patentes o otros documentos para la obtención de grado, trabajos de investigación, trabajos de suficiencia, ¿no? Sílabus, entre otros documentos. Pero la mayor consulta la tienen las tesis, ¿no? Voy a ingresar a tesis, voy a seleccionar la opción tesis y voy a ingresar por tipo de subcomunidad, en este caso las modalidades de estudio que cuenta la universidad, EP, posgrado y pregrado. Yo voy a ingresar a pregrado, ¿no? Vamos a ingresar a pregrado y dentro de pregrado vamos a encontrar todas las facultades que se dictan y se desarrollan en pregrado, ¿no? En este caso yo voy a seleccionar la facultad de negocios, ¿no? Facultad de negocios. Y inmediatamente, luego de haber seleccionado la facultad de negocios, me va a llevar a los programas que están dentro de la facultad de negocios. En este caso yo voy a seleccionar uno de estos programas y voy a seleccionar Administración y Negocios Internacionales. Voy a ingresar a Administración y Negocios Internacionales y yo voy a revisar todas las tesis que se han desarrollado. Voy a seleccionar, ¿no? Una de las tesis de negocios internacionales, ¿no? Algunas tesis se siguen subiendo, se siguen colocando en el repositorio. Entonces vamos a ver la número 3, porque estas todavía están en proceso de terminar su proceso de ingreso. Voy a ingresar a la tercera tesis, ¿no? A la tercera tesis. Siempre en en los repositorios va a salir un comentario, un aviso, una nota como esta, ¿no? Que dice acceso abierto, que nosotros podemos acceder a consultar la tesis correspondiente, ¿no? Vamos a ingresar. Igualmente, como hemos hecho hace un momento, con anterioridad, podemos ingresar por aquí o podemos ir a download, descargar, podemos descargar la tesis o la podemos visualizar, ¿no? En este caso yo la voy a visualizar, la voy a mostrar, ¿no? Este caso es la información de la tesis de grado, ¿no? Y nosotros lo podemos descargar sin ningún problema, ¿no? Esto es lo que corresponde al repositorio de la universidad. Siempre pues van a consultar para poder ver modelos, tal vez, de cómo han desarrollado ya otras investigaciones ya nuestros egresados. Ahora, esto es lo que corresponde a los trabajos desarrollados por alumnos de la universidad, docentes, pero también podemos consultar otras plataformas que nos permiten acceder a trabajos que son hechos por alumnos, docentes de otras casas de estudio, ¿no? Como por ejemplo este recurso que les voy a pasar a mostrar, como Renati, ¿no? ¿Qué cosa es Renati? Es el Registro Nacional de Trabajos de Investigación, ¿no? Renati. Renati, cuyo administrador es UNEDU, ¿no? Administra este recurso para el tema de los trabajos de investigación. Y más que todo, Renati es una herramienta que nos va a direccionar a un repositorio, el repositorio donde se encuentra el trabajo que yo estoy buscando. Nos va a llevar, ahí está, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, las instituciones, bueno, están todas las universidades, ¿no? Tenemos el ranking de autores, el ranking de palabras clave, términos que posiblemente se esté buscando, ¿no? Actualmente. Entonces, yo voy a colocar el mismo término que había colocado hace un momento, pequeñas empresas, ¿no? Coloco pequeñas empresas y vamos a ver los resultados, ¿no? En algunos casos, posiblemente pueda haber trabajos que no me salgan con el candadito verde,
puedan salir o un candadito cerrado. Vamos a ver si hay algún caso, no hay por el momento, pero puede existir que se presenten trabajos o tesis con alguna restricción. Es posible que encontremos tanto en Renati como incluso en en el mismo repositorio de la universidad, pero es un grupo reducido. La tendencia es a que todos los trabajos sean de acceso abierto, ¿no? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, este trabajo que corresponde a la orientación al mercado en las pequeñas empresas acreditadas al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa del Distrito del Tambo, Huancayo, ¿no? Vamos a ingresar, vamos a ver qué podemos visualizar. Este es un trabajo de la Universidad del Centro, ¿no? Tenemos información de los autores, el título completo, las palabras clave, términos que podemos desprender de la tesis, el resumen, como siempre se recomienda una revisión al resumen para poder consultar con mayor seguridad y tranquilidad, ¿no? El URL, que es la dirección, la ruta por donde vamos a acceder. Yo voy a inmediatamente ingresar a la ruta y nos debe llevar al repositorio de la Universidad Nacional del Centro. Entonces lo que está haciendo es direccionarnos a su repositorio institucional, ¿no? Obviamente vamos a ver la tesis que yo he seleccionado, que es de mi interés, ¿no? En la parte inferior, ya llegando a donde dice ficheros en el ítem, me sale una opción que dice ver. Yo voy a ir a donde dice ver y me va a llevar al documento a texto completo de la tesis. Es posible que algunas tesis podamos acceder, pero vamos a ver tal vez los primeros capítulos, siempre no revisar que la tesis esté completa, ya eso es una política de cada universidad, en algunos casos solamente muestran algunas tesis, algunas hojas, pero en la gran mayoría están a texto completo, ¿no? Las que son de acceso abierto. Entonces podemos ver la información de la tesis y lo que podríamos hacer obviamente luego de haber hecho todo el proceso desde Renati hasta el PDF ya en el repositorio de la Universidad del Centro es descargar la tesis. Obviamente estas herramientas que yo he pasado a presentarles no solamente son las únicas, por ejemplo podemos ver que existen otras plataformas como la red de tesis latinoamericanas, ¿no? Red de tesis latinoamericana, ¿no? Red latinoamericana de tesis, o también como indica en su repositorio, repositorios latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver esta fuente, ¿no? Por aquí podemos buscar tesis a nivel de América Latina, o como por ejemplo aquí, ¿no? Este recurso que voy a pasar a presentarles es un nombre bastante extenso, pero se conoce como la NDLTD, porque el nombre, como ven, es bastante extenso, ¿no? Esta es una herramienta que también nos permite buscar tesis ya, pero de alcance mundial, no solamente en un continente, sino en varios continentes. ¿Cómo podemos acceder a buscar tesis en la última opción, en la que dice Global Internet Search, ¿no? Vamos a ingresar ahí y por aquí podemos hacer la búsqueda correspondiente a tesis. Pero estos no son los únicos, también tenemos otra plataforma como la OATD, ¿no? OATD, ¿no? Claro, es la abreviatura porque el nombre es mucho más extenso, ¿no? Es la primera opción que estamos viendo aquí, OATD, y por aquí también podemos buscar tesis a nivel internacional, mundial. Tenemos varias de estas herramientas que nosotros podemos conocer. Ahora, finalmente, para mayores consultas, podemos ingresar también, si en caso deseen complementar, reforzar o tengan consultas posteriores a este taller, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a ingresar en la página de la biblioteca donde dice enlace académico, vamos a ingresar donde dice consulta especializada. Consulta especializada, vamos a ingresar ahí, a consulta especializada, y nos va a llevar a esta página, ¿no? Entonces, cuando tengamos alguna duda o consulta, vamos a ver que dice, luego de servicio especializado, vamos al segundo párrafo y dice, envíe su consulta desde el formulario.
Lo que van a hacer ustedes es ingresar al formulario, ingresan ahí y les va a salir un formulario con los datos de ustedes y la consulta que desean realizar y en un plazo no mayor de 48 horas, ¿no? Parte del equipo del staff de bibliotecólogos del Centro de Información les estará dando la respuesta. Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada.